Ficha de identificación. Nombre: Eileen Carol Pittman, alias la Mujer Araña. Sexo femenino. Fecha de nacimiento: 29 de febrero de 1956. Fecha de defunción: 9 de octubre del 2002. Lugar de origen: Michigan, Estados Unidos. Eileen Carol Pittman o Eileen Wuornos fue una asesina serial a la que le atribuyen 7 víctimas, todos hombres. Ellos fueron sus clientes ya que ella era una sexoservidora. Y así comenzamos su historia. Diane Wuornos, madre de Eileen, se casa con Leo Arthur Pittman, un presunto pedrastra psicópata. Durante apenas 2 años de matrimonio tienen 2 hijos, Eileen y su hermano mayor Kate. Poco antes de que la niña naciera, el padre los abandona. La madre no puede hacerse cargo de los niños y decide dejárselos a sus abuelos maternos, los cuales deciden adoptarlos en 1960. Eileen y su hermano tenían que lidiar con una abuela estricta, alcohólica y violenta, y con un abuelo pedófilo quien abusó de Eileen desde que ella era pequeña. Discusiones, accidentes, peleas y palizas eran un continuo en el seno de una familia donde el cariño era nulo. Incluso su abuela le quemó la cara. Todo esto llevó a la joven de 15 años a buscar refugio en los brazos de un hombre mucho mayor que ella, del cual quedó embarazada y tras el parto dio en adopción al bebé. Eileen comienza a buscar trabajo, donde termina ejerciendo la prostitución y sufriendo maltratos por parte de sus clientes. Aquella niña frágil y temerosa que huía de los altercados familiares se terminó convirtiendo en un ser salvaje, con mala conducta y muy violento. En 1974 es arrestada por disparar desde un auto una pistola calibre 22, bajo el nombre de Sandra Ketch. Desde ese momento sus entradas y salidas de prisión eran constantes por sus distintos delitos. En 1976 golpea la cabeza de un camarero con una bola de billar. En 1981 un robo a mano armada. En 1984 falsifica cheques e intenta cobrarlos en un banco. Y en 1986 conoció el amor de su vida, Tyria. En 1989, en su máximo apogeo de carácter agresivo e irritable, acompañada del amor de su vida y con una pistola en el bolso, recorría moteles y bares de carretera frecuentados por camioneros, y uno de los dueños la describía como una chica que odiaba a los hombres, aunque eso era asunto suyo. Tenía la boca terriblemente sucia, pero no le hacíamos caso. El profundo odio hacia el sexo masculino detonó en 1989, cuando un electricista de 50 años desapareció. Unos jóvenes descubrieron su cadáver en los bosques cercanos, envueltos en una alfombra. Le habían disparado 3 veces en el pecho con una pistola calibre 22, la misma que Eileen siempre portó. Un año más tarde hallaron los restos de un hombre asesinado por 6 disparos del mismo calibre. Mientras los forenses efectuaban la identificación, se halló un tercer cadáver, con 9 impactos. 5 días después, para el cuarto asesinato, un varón más de 65 años. Durante el siguiente año aparecieron 6 víctimas más, hombres de mediana edad, tiroteados en el pecho y abandonados cerca de alguna carretera. En las escenas de todos los crímenes siempre aparecían lo mismo: casquillos de una pistola de calibre 22, preservativos y señales claras de robo. En 1991 la policía logra ubicar a Tyria y es acusada de robar un auto. Esta confesó que fue inducida por su compañera para robar y matar a varios hombres. Así fue como dieron con el paradero de Eileen Wuornos. Durante el interrogatorio de Eileen, reconoció haber matado a esas personas. El oficial que la arrestó explicó: cuando disparaba una bala tras otra sobre aquellos pobres hombres, estaba matando a su padre una y otra vez. Eileen confesó durante el juicio que cometió dichos asesinatos en defensa propia, porque la estaban atacando sexualmente, mientras ejercía la prostitución. En enero de 1992 fue declarada culpable por homicidio en primer grado y sentenciada a la pena de muerte. Tras el veredicto, la ya condenada gritó enfurecida: «Fui violada, espero que los violen, basura de América». Para octubre del 2002 se procedió a la inyección letal y sus últimas palabras fueron: «Solo quiero decir que estoy navegando en el rock y que voy a volver con Jesús». El 6 de junio, como en la película Independence, en una enorme nave nodriza y todo eso, volveré. El modus operandi de Eileen era pasar por autopistas. Después convencía a la víctima de tener relaciones sexuales y hacía que condujera a un sitio alejado. Una vez allí, los mataba, les quitaba todas sus pertenencias y huía en el auto de la víctima. En ocasiones, fingía tener problemas con su propio auto y al obtener la ayuda de alguien hacía exactamente lo mismo.
les ofrecía sexo y después los mataba. Los rasgos de personalidad que fueron encontrados en Aileen son agresividad y violencia, aversión por el sexo masculino, inestabilidad emocional, inseguridad y baja autoestima, dificultad para las relaciones interpersonales, temperamento irascible, problemas con la ley, dominante, conflictiva, solitaria, errante, impulsividad e irritabilidad. Se sugiere que Aileen impresionaba un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial según los criterios del DSM-5. Este es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes. El primer criterio nos habla de un incumplimiento de reglas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Recordemos que después de haber visto la historia de Aileen, pues ella estuvo detenida aproximadamente 3 años y esto fue por una situación de robo. Posterior a ello, pues ella asesina y roba a 7 hombres. Dentro de su historia, Aileen se ubicaba como una mujer que no seguía reglas. También cumplía con el segundo criterio, que era engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias, estafa para provecho o placer personal. Bueno, ella se dedicaba a prostituirse y ahí es donde aprovechaba para robarle a sus clientes. A su primera víctima pues le robó su arma, que era una calibre 22 y que después esta la iba a usar para seguir cometiendo pues estos crímenes. También cumple con el criterio 4, que es irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Aileen se conocía por una chica que se enojaba con mucha facilidad y durante la infancia casi no tenía amigos, pues se expresaba que algunos le tenían miedo debido a que era muy agresiva. Aileen también cumplía con el criterio 7, ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia al hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Recordemos que Aileen no tenía remordimiento. El primer motivo es porque odiaba a los hombres. En algún momento de su juicio ella menciona que imaginaba que mataba a su abuelo cada vez que le disparaba a sus víctimas. También menciona que estos habían querido abusar de ella y ella lo hizo en defensa propia, que intentaba defenderse de sus agresores y finalmente los mató. Aileen oscilaba entre una demente y una mujer cuerda que odiaba profundamente la vida humana. Algunas de las patologías de ella fueron miedo al abandono. Recordemos que Aileen es abandonada y adoptada por sus abuelos, así como también da en adopción a su hijo. El odio al sexo masculino, que derivó de ser violada por su abuelo y por lo tanto el asesinato de esos hombres. Aileen también tenía una distorsión sexual. Su sexualidad estaba distorsionada, ya que ejerce la prostitución, así como también encuentra el amor en una mujer. Es violenta. Ella sufre agresiones de pequeña, por lo tanto, sufre los mismos patrones de adulta. También podemos considerar que sufría de psicosis. En su juicio, los testigos declararon que Aileen tenía la mirada perdida y que estaba fuera de la realidad, y esto se confirma en sus últimas palabras antes de morir. Esperamos que te haya gustado este documental, como una reflexión de que la vida es 10% lo que experimentas y 90% cómo respondes a ello.